Chicos, hola, bueno, el día de hoy, bueno, como ya me conocen, mi nombre es Alexander Gómez y el día de hoy vamos a hacer un recorrido en una finca cafetera. La finca se llama Recuca, el nombre es muy chistoso en Colombia. Recuca es algo muy genial, muy bacano. Y bueno, van a mostrar todo el proceso del café, vamos a ver maquetas de cómo hacen el café. Estamos literal en un cultivo de café en este momento y vamos a disfrutar cómo es el proceso para tener en nuestras casas este delicioso producto que tanto nos gusta. Y también vamos a tener una aventura en el eje cafetero. Bueno, como saben, esto queda en el eje cafetero. Exactamente, estoy súper cerca de Armenia, como a 30 minutos de Armenia. Y ya les voy a ir mostrando el recorrido de esta finca espectacular. Y bueno, para comenzar, ahí les muestro el hermoso paisaje que tenemos aquí en la finca. Todo lo que ven son cultivos de café y plátano, que es lo que más hay en este lugar. En la entrada hay una tienda donde se pueden comprar artículos con café y también tiene mucho color y lugares como para tomarse unas fotos bien bonitas con lo más típico de esta zona cafetera. Te reciben con una taza de café delicioso y al finalizar también. Endulzado con panela. ¿Es Spanish? Sí. Es endulzado con panela. Está bien. Listo. Ven, pues me lo agarra que lo tengo negro cargado y caliente. Con gusto, mi hijo. Bueno, les cuento que la verdad estoy súper emocionado porque a pesar de que soy de Colombia, no tengo mucho conocimiento sobre la elaboración y el proceso del café. Bueno, ahí también les muestro este hermoso mensaje que teníamos allá en la finca. Y sí, pues vamos a ver qué tal me sorprende esta finca y cómo disfruto del proceso del café. Intérprete los va a estar acompañando todo el recorrido en la futura cafetera. Cualquier pregunta y comida me la pueden hacer saber a mí o yo. Entonces, el recorrido demora 3 horas aproximadamente, ¿cierto? Bueno chicos, aquí podemos ver en estas hermosas maquetas todo el proceso de elaboración del café, desde el cultivo, recolección, secado y todo el proceso en general. Entonces es una maqueta súper educativa, me pareció muy bonito porque los muñequitos se movían y hacían como si estuvieran haciendo sus labores. Entonces en esta parte me pareció muy didáctica y muy buena para los niños también, porque estaban felices con este proceso. ¿A qué hora se levanta una familia cafetera? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana la comadre se levanta, molema y de las arepas. El compadre se levanta a las 5, 5:30, que toma la chaqueta, ¿cierto? Su cafecito, para las 6 y se para el cafetal, a revisarlo que no tenga ni plagas ni enfermedades. A las 8 regresa a desayunar. Y en una finca cafetera, ¿qué se desayuna? Arepa, café, comida, chocolate. Viene una finca cafetera y viene a hartar chocolate. Ay, no, qué pecado. Ya, por favor, me abandonan el resto. Ay, no. Debe estar el Santo Rosario, nos íbamos a echar la tertulia. ¿Alguno sabe qué es la tertulia? ¿El qué mía? Le presento la chismosel. Cuento las anécdotas a conversar, contar anécdotas y todo un poquitico de chismes. Después, como a las 9 o 10, ¿cierto? Los niños se iban a dormir. Y como no había ni televisión, ni Instagram, ni WhatsApp, ni nada de eso, los papás se quedaban jugando un jueguito muy famoso que se llamaba el Metamás, Metamás y Metamás. Ahí se les sonó a todos, ¿cierto? Por eso es que anteriormente la familia eran demasiado grandes, numerosas. ¿Ustedes saben cuánto forma la familia más grande de Colombia? Un número, digan un número. 18. Más de 20. 21. Un poquitico más de 27. 28, ¿cierto? 28. Son hijos de la misma mamá, mismo papá, mismo niño y misma chocolatera. A esta señora la apodaron disque nevera, ¿saben por qué? ¿Saben por qué la apodaron nevera? Ahí, cada vez que la abrían, daba luz. ¿Saben cuál es el apellido de la familia? ¿El apellido? ¿Cómo? ¿Gómez? Diga cualquiera. Casi le pega. Otro.
Jaramillo. Otro apellido. Rodríguez Hernández casi. La familia Castañeda. Esta es la familia más grande de Colombia, ¿cierto? Ellos tienen un cuadro así de grande donde aparece toda la familia. Bueno, y les cuento que en este momento ya nos vamos a alistar porque nos van a enseñar a bailar y vamos a tener oportunidad para tomarnos fotos vestidos de arrieros. Uy, ¿qué es eso tan feo? Uy, no. Así no se baila. Otra que baile con... Bueno, en este momento les cuento que nos dejaron recorrer la finca para tomarnos fotos, disfrutar del ambiente, y también es demasiado gratificante cuando te empapas de una cultura nueva, cuando te abres a posibilidades de lugares diferentes, de tradiciones diferentes, y vives y ves las cosas desde los ojos propios. Es demasiado bonito. Hacia adelante la cerramos, hacia atrás la abrimos. Pero como en mente de cintura, como lo hacemos. Hágale pues. ¿Cómo es? Bailando. Hacia adelante, hacia atrás y coordinen, por favor. Coordinen todas coordinadas. En este momento vamos a alistarnos para ir al cafetal. Vamos a tener una experiencia de recoger café. Entonces estoy súper emocionado. Vamos a ver cómo nos va. Chicos, bueno, les cuento que la experiencia está espectacular acá en la Recuca. Súper recomendado. Hemos bailado, hemos reído, nos han enseñado cómo son los trajes típicos, cómo se recolecta café. En este momento estamos en un cafetal. No estamos en temporada donde haya mucha producción, pero sí se pueden coger unas que otros granitos. Se cogen los granos que son rojos, de color rojo. Entonces, por ejemplo, estos sirven. Estos que están más rojitos pueden servir. Pronto este está muy verdecito, pero los que están así son los ideales. Entonces recogen el café y todo eso, y ya les iré mostrando cómo sigue esta experiencia tan espectacular de lo que es el proceso del café. Y ya, y vamos a ver, a seguir recolectando granitos. Sí. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo sale el granito del café. Vean, ahí ya está el cafecito. Ya se lo ponen a tostar y ya, lo consumimos. Bueno, le cuento que aquí me pagaron por recoger café. Un billete, no sé de qué denominación. Medio chimbo. Qué risa. Y le puso medio chimbo de oro. Este billete se ficció, en su proceso de independización no se logró, no se dio. Esta moneda, este billete perdió Valor. Cuando nos dan un cheque falso, un cheque sin fondos, un cheque sin fondos. Después de recolectar café, vamos a echar el café en una tolva. ¿Qué es una tolva? Es como un embudo. Echamos el café ahí, ¿cierto? Y quitamos la compuesta y dejamos acá lo que es el despulpador. ¿Cómo se despulpa? Por medio de fricción. Se separa la cáscara de la semilla. La cáscara que hay un tornillo sin fin que gira y cae hasta el cuarto de atrás. Esta es la famosa cacota, el famoso abono orgánico de nuestro café. La semilla, la pepa, que es esta máquina de acá, se llama la máquina desmucilaginadora. ¿Cómo se llama la máquina? Desmucilaginadora. Muy bien. ¿Para qué sirve la máquina desmucilaginadora? Muy bien, para desmucilaginar. ¿Qué es el mucílago del café? Es la baba que tiene la pepa de café, el propio dulce, la propia azúcar del café. La máquina le va a quitar el 80% de esa baba a la pepa de café. Por medio de unos tubos va a caer hasta estos tanques de acá. Estos son tanques de lavado y tanques de selección. Va a haber un café que va a flotar porque va a estar un momento llenito de agua. ¿El café que flota es de primera o de segunda? De segunda. De segunda, porque se lo comió ¿quién? La broca, ¿vale? El bichito. Este café que flota lo recogemos y lo ponemos a secar de forma natural, el de la elda o casaelda. El que no flota, el de abajo, lo llevamos por medio de una motobomba a secarlo de forma artificial. El de abajo, el de primera calidad, lo podemos secar de forma natural y artificial. Claro que sí, no le va a cambiar ni le va a quitar nada.
Solo que en artificial lo utilizamos porque demora mucho más, menos, demora un poquitico menos, ¿cierto? Y también, ¿por qué? Porque lo utilizamos en épocas de invierno. Este café va a caer acá arriba, o sea, del piso arriba al piso abajo. Va a caer acá arriba, al piso arriba, ¿cierto? Con una temperatura de los 50 a 60 grados. Ahí va a durar lo que son 8 horas. Quitamos la compuerta que está en la mitad y el que va a dar acá otras 8 horas. Arriba es como presecado. Y 8 y 8 son 16 para su secado artificial. Ahora vamos a ver el secado natural de la elda o casa elda, bien pueda abrir chucha. 50 horas de sol. Y 50 horas de sol, ¿cuántos días son? 2 días. Otro que le dé más preciso, 2 días y qué? 2 días y 2 horas. 2 días y 2 horas. ¿De dónde vienen ustedes que hace sol de noche? Ay, 50 horas de sol. Por la noche no hace sol, ¿cierto? De 4 a 5 días, una semana y media. Si llueve, si tienen épocas de invierno, ¿cierto? Se pueden parar de un mes y medio secándose ese café. Por eso es que en temporada, ¿cierto? En temporadas cuando le cosechas, lo secamos artificial. El de allá de acá no le va a quitar ni le va a poner nada al café, familia. Y vamos a pasar por donde dice el rito del café, a probar una rica taza de primera calidad, la penúltima estación del recorrido. Bien, pues familia, allá por favor lo aplazan en la parte de allá. Sigan y se sientan. O los que quieran, bien puedan, le van con el café a la comadre. Llegamos al rito del café. Acá vamos a probar una rica taza de primera calidad, marca Recuca. Primero vamos a saludar a mi compañero Elohim. Todos van a decir, ¡hola Elo! Hola, Elo. Este berraco va a ser que nos va a preparar o que nos preparo el cafecito. Si el café no les gusta, ¿cierto? El tema Luco, ¿a quién le van a echar la culpa? A Elo. Muy bien, ¿cierto? Primero de todo, vamos a hacer la pequeña catación. Van a leer este café de primera calidad. Muy bien. Este café huele como si tuviera azúcar, ¿cierto? Pero este café no tiene azúcar, ¿dale? Cuando le el primer sorbo lo van a notar. Vamos a pegar el primer sorbo de esta manera, así. ¿Para qué hacer así? Para que todas las partículas se esparzan por toda su boca, ¿cierto? Y puedan catar mejor este café. Dale, este café puede ser que le haya sabido amargo, pero este café no es amargo. Este café es ácido dulce. ¿Por qué le supo amargo? Porque la lengua está abriendo las papilas gustativas. Y además, nosotros los colombianos tenemos un paladar muy aguapanelero. A todos estamos echando azúcar, ¿cierto? Cuando tratamos un café de primera calidad, sí tiene azúcar, pensamos que es de segunda, pero no, ¿cierto? Vamos a pegarle el otro sorbón, por favor, el otro. Otro sorbón. Ya va mejorando y haciendo, ya va mejorando y ese café va a ser un poquitico más suave, ¿cierto? Dale, vamos a pegarle el otro, Elohim. Para pegar el otro sorbón ya, dale. En la punta de la lengua podemos percibir lo que es el dulce de este café. Le pegamos otro sorbón, otro, el quinto me parece que es el quinto. Se lo pasean por toda la boca, pásenselo por toda la boca, por toda la boca, por toda la boca. Esto no es Listerine, mijo, esto no es Listerine. Qué berraco. Si quiere haga gárgaras con el café. ¿Ah? Qué dejado, ¿cierto? Esto no es Listerine. Bueno, vean, ya cuando le van a pegar el otro sorbón, ya se lo habrán hartado, ¿cierto? Ay, eso no pasa en azúcar. Si no, ¿cierto? Si no les gustó, se lo harta por decencia, pero si se cata el café, dale de primera calidad, bien pues lo pueden ir sintiendo aromas, sabores, ¿cierto? Ese cafecito. Entonces, llegamos al rito del café. Ya probamos el café de primera calidad, pero, como dicen por ahí, en mi mano izquierda tomé tu retrato. En la otra. Ah, no, una copa de vino. Borracho, soy no, para gustarle el alcoholino, ¿cierto? Y mi mano izquierda, café pasilla, mi mano derecha, pergaminos seco, café primera calidad. Esto, vean, primera, segunda calidad. First quality, second quality. Ya, no lo pueden agarrar, esto es en cámara lenta para que tengan en cuenta. A este café de primera calidad con fricción y zarandeo le vamos a quitar la cascarita vana. Esta cascarita que está bajando ahí, ¿cierto? La que baja. Con esa cascarita también podemos alimentar lo que es la parte del silo, el secado artificial. Y nos va a quedar en almendra verde. Almendra verde es como Colombia exporta el café, es como se llama el proceso de tostión. ¿Por qué Colombia lo exporta de esta manera? Porque así el café conserva más sus propiedades y cada país decide darle... No me lo voy a agarrar a mí. Y ya, ¿por qué? Porque el café conserva más sus propiedades y cada país decide darle su tostión diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en parte de Europa, prefieren una tostión más alta. Acá en Colombia nosotros le damos una tostión media. Muy bien.
Y después me lo mira, Ameldation Verdation. Muy bien. Como estamos acá en Recuca, con esta máquina a pequeña escala alimentada de un motor de una máquina de coser, vamos a introducir la almendra verde por este semicírculo. Adentro de esa máquina va a tener un cilindro interno que va a estar en constante movimiento y nos va a permitir una tostión pareja y uniforme. Va a durar de 7 a 8 minuticos. Aparte del tiempo, como nos damos cuenta en una máquina tan artesanal como esta que el cabello está. El olor, el color, textura, muy bien también. Y cuando uno lo bate así, que sale la cascarita que queda la almendra. Ya pasamos por el proceso. Ahí está la almendra. Ahí ya está la almendra, pero ya lo tostamos. Déjame tostió, ¿vale? Bueno, le voy a enseñar dos características. Primero, que el cabello comienza a crepitar. Mirad, Alejandro, ¿qué es crepitar? A sonar como lo hacen las palomitas de maíz. Hacer así, pa, 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 ¿cierto? Así, pa, 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 ¿cierto? Cuando el cabello o también, vean, porque por este semicírculo, vean por acá, por este semicírculo va a comenzar a botar un humo blanco. Y cuando hay humo blanco es porque habemos... Ay, llevo casi hablando 3 horas de café. Vinieron al recorrido cultural cafetero. Y me salen con papa. Ay, como dicen por ahí, esa platica. Muy bien. Habemos coffee, habemos café. Y el café nos va a quedar de esta presentación. Café tostado, una tostión media. Bien pueda, me lo mira. No, si usted quiere me lo agarra. Ah, no. La música es lo único que me lo puede agarrar. Ay, sí, ahora. No, es café como marrón, tirando a marrón. No negro. Ahí está ya tostado. Ahí ya está tostado, sí señora. Ya me lo moler y comer. Ya se lo moler y tomar. Muy bien. Familia, después de tener el café así, ¿a qué seguimos? A molerlo, ¿cierto? Usted que estudió odontología, venga, muela. Muy bien, seguimos a molerlo. Y después a mí, muélame de poquito. No, de para el otro lado. Perdonada. Bien. Eso, ¿sí ven? Ya, el cabello nos va a quedar de esta presentación. Ahora todos me lo van a hueler. Ahora se dice hueler. ¿Cómo se dice? Olé. Oler. Vamos a conjugar el verbo oler. Por ejemplo, yo olo. Tú oles. Ellos olen. No, se dice todos. ¿Cómo? Yo huelo. Tú hueles. Ellos Huele. al final todo se confunde y este berraco no termina hueliendo. Ustedes son tan buenos conjugando verbos, conjúguenme en el verbo diminular en presente simple. Por ejemplo, yo... ¿Cómo? ¿Usted lo vio? Y con tantas ganas. Todos van a pasar a olémelo. Y después me lo huele mismo. ¿Me lo quiere hueler? Sí. Con tantas ganas que tengo. Ya no, huélamelo. Mentiris. Huele rico. Huélemelo. Está bien, me huele bueno, ¿cierto? Sí. Esto es para oler, no para inhalar, ¿o yo? Los médicos han determinado que todo terminado en ina es muy adictivo. Que la cafeína, que la nicotina, que la trigonelina, ¿qué más? ¿La qué? La ¡Uy! ¿Otra cosa? Cocaína. ¿La qué? Cocaína. La cocaína, la de la experiencia. ¿Qué es la marihuanero? ¿Cierto? Comió. Que la vaselina, oiga. Eso ya es personal, ¿cierto? Las confesiones con el padre, ¿cierto? Familia, ¿y por qué no menos de 5? Porque son pérdidas para nosotros los agricultores y hay que apoyar. Dale, familia, los vasitos por favor los botamos acá. Vámonos para la última estación del Parque La Recuca, muy bonita, se la recomiendo que la vean, es la mejor para mí. Dale, y después por acá, vámonos, vámonos. Chicos, bueno, aquí podemos ver todos los elementos y diferentes granos de café en sus diferentes estados,
La verdad estuvo súper bien explicada la forma en cómo Alejandro, el guía de la finca, nos mostraba cada una de las etapas. Nos divertimos mucho, disfrutamos bastante de todo lo típico de la zona cafetera. Fue demasiado explicativo y didáctico el recorrido de esta finca cafetera, Recuca, les recuerdo el nombre. La verdad, las tradiciones, colores y simpatía de esta zona son muy rescatables y pues no siendo más, continuemos con la guía y finalizando este recorrido tan espectacular en una finca cafetera, en este caso en el Quindío, en Colombia. Listo. El que ustedes tomaron en el recorrido de primera calidad es el especial. La libra cuesta 28.000, la media libra 15.000. Viene molido o en grano. Y café honey, que también es de primera calidad, 20 la media libra. Que es más dulce, más fuerte, tiene notas más frutales. Y el tradicional de segunda calidad, 8.000 la media libra. Vamos a comprar uno. Chicos, bueno, y les cuento que terminé mi recorrido por la finca cafetera con un delicioso almuerzo típico de la zona. Y no, pues les recomiendo mucho que hagan eso si vienen al eje cafetero, visiten una finca de estas, la verdad me pareció muy económico, vale 58 el recorrido con almuerzo incluido, o si no quieren el almuerzo solamente pagan 36.000 pesos y eso sería todo. Aprendí mucho con el guía, súper lúdico, súper atento, súper amable. El proceso del café es algo muy bonito porque no sabía y no, y espero les guste mucho este video. Un fuerte abrazo, éxitos. Recuerden, mi nombre es Alexander Gómez. Chao, chao.